La silla. Silla robada. Traición. Venganza y el amanecer de Victoria del Olmo. El aroma a café rancio y traición. Flotaba pesado en el aire, un contraste brutal con la dulce fragancia de los lirios que Victoria apretaba con mano temblorosa. Era su tercer aniversario, un día que había amanecido con promesas susurradas y suaves caricias de su esposo, Eduardo del Olmo. Ahora, de pie frente al reluciente edificio de cromo y cristal de Corporación del Olmo, una ola de náuseas más intensa que su habitual malestar matutino la invadió. No era solo el embarazo de 6 meses que presionaba su vejiga. Era una premonición desgarradora, un escalofrío que le susurraba que una serpiente se había deslizado en su paraíso perfecto. La serpiente, descubriría pronto, vestía un elegante traje de diseñador y estaba cómodamente sentada en su silla. Parte Uyesue. El paraíso deshecho. Victoria siempre había creído en los cuentos de hadas. ¿Cómo no hacerlo? Estaba viviendo uno. De origen humilde, trabajando como curadora de arte junior, había conocido a Eduardo del Olmo, el magnate inmobiliario multimillonario, en una subasta benéfica. Él era mayor, devastadoramente apuesto, con ojos del color de un mar tormentoso que parecían ver directamente en su alma. La había cortejado con un encanto implacable de antaño, colmándola de afecto, respeto y una vida que solo había soñado. Su boda fue un evento suntuoso, un reportaje en la revista Habitat de lujo, y su vida juntos en su amplio ático con vistas al Parque Fundidora era, según todas las cuentas, perfecta. Ahora, con 6 meses de embarazo de su primer hijo, un varón, Victoria sentía una plenitud que nunca antes había conocido. Eduardo estaba extasiado, atento y más cariñoso que nunca. Él había supervisado personalmente el diseño de la habitación del bebé, una obra maestra de suaves azules y cremas, con un mural pintado a mano de caprichosos globos aerostáticos. Le hablaba a su vientre durante horas, contándole a su hijo nonato sobre las aventuras que tendrían y los imperios que algún día heredaría. Esa mañana no había sido diferente. La había despertado con un beso, una única rosa roja perfecta en su almohada y las palabras susurradas: «Feliz aniversario, mi amor. Esta noche celebraremos». Él tenía una reunión de la junta, una crucial, había dicho, pero prometió volver a casa temprano para una cena especial que había planeado. Victoria había pasado el día en un estado de dichosa anticipación. Se había dado un masaje prenatal. Había comprado un nuevo y elegante vestido de maternidad de Nuria y decidió sorprender a Eduardo en su oficina con su almuerzo favorito, una caja bento a medida de Pujol. Quería ver la expresión de su rostro, esa sonrisa impresionante que siempre la hacía sentir como la mujer más querida del mundo. Al salir del ascensor privado que se abría directamente a la suite ejecutiva de Corporación del Olmo, la recibió la secretaria de Eduardo, Margarita, una mujer de unos 50 años, sufrida pero impecablemente educada. «Señora del Olmo, qué grata sorpresa», dijo Margarita, su sonrisa un poco más tensa de lo habitual. «El señor del Olmo está en una reunión en este momento». «Oh, lo sé», dijo Victoria, su propia sonrisa radiante. «Me dijo que era importante. Solo quería dejarle su almuerzo. Y estos», añadió, señalando el ramo de lirios blancos, los favoritos de Eduardo. Los ojos de Margarita se dirigieron hacia las puertas dobles de la oficina de Eduardo, un destello tan breve que Victoria casi lo perdió.
Claro, puedo llevárselos yo. Tonterías, Margarita. Solo entraré un segundo. A él no le importará, dijo Victoria, su voz ligera y jovial. Se movió hacia las puertas, una sensación de emoción juguetona burbujeando en su interior. Señora del Olmo, quizás sea mejor esperar. La voz de Margarita estaba tensa, con una nota de desesperación. Pero Victoria ya estaba abriendo las pesadas puertas de roble. La escena que la recibió sería grabada en su memoria por el resto de su vida, un cuadro de traición tan profunda que le robó el aliento. La oficina era tan grandiosa e imponente como el hombre que la ocupaba. Ventanales del suelo al techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad, una jungla de concreto que Eduardo había conquistado. Su enorme escritorio de caoba solía ser un caos controlado de archivos y planos. Pero hoy, lo que sucedía frente al escritorio era lo que capturó la mirada horrorizada de Victoria. Allí, en la lujosa silla de cuero hecha a medida que Eduardo siempre había llamado la silla de Victoria, la que ella usaba cuando lo visitaba, la que habían compartido en innumerables conversaciones y sueños, estaba sentada una mujer. Su largo cabello oscuro estaba peinado en un bob elegante y sofisticado. Llevaba un vaporoso vestido de diseñador color verde esmeralda, que se ajustaba a su esbelta figura como una segunda piel. Sus piernas estaban cruzadas. Un zapato de tacón de aguja de Louboutin colgaba provocativamente de su pie, y de rodillas ante ella estaba su esposo, Eduardo del Olmo. Tenía la cabeza en el regazo de ella. Sus hombros temblaban con lo que Victoria, en su ingenuidad, pensó por primera vez que era dolor. La mujer le acariciaba el cabello. Sus largos dedos de uñas carmesí trazaban patrones en su cuero cabelludo. Por un momento que se extendió hasta la eternidad, nadie se movió. La caja Bento se resbaló de los dedos entumecidos de Victoria, cayendo con estrépito al pulido suelo de mármol. El sonido, una nota aguda y discordante en el silencio sofocante, rompió el hechizo. La cabeza de Eduardo se levantó bruscamente. Sus ojos color mar tormentoso, generalmente llenos de adoración por ella, ahora estaban muy abiertos con una mezcla de shock, culpa y algo más. Algo que Victoria no podía descifrar del todo. Un destello de ira. La mujer en la silla, sin embargo, no mostró tal turbación. Simplemente inclinó la cabeza con un movimiento lento y lánguido, y una sonrisa de satisfacción y triunfo se extendió por sus labios perfectamente pintados. Victoria la conocía. Claro que la conocía. Era Isabela Montes, la jefa de operaciones de Corporación del Olmo, una mujer ferozmente ambiciosa y notoriamente implacable. Una mujer que Eduardo siempre había descrito como brillante, pero un tiburón. Victoria la había conocido en galas de la empresa. Había intercambiado con ella cortesías educadas y sin sentido. Nunca le había gustado. Siempre había sentido una energía extraña e inquietante por parte de ella. Ahora sabía por qué. ¡Victoria!, exclamó Eduardo, incorporándose con dificultad. Estaba desaliñado. Su traje, por lo general impecable, arrugado. La corbata desatada. Esto no es lo que parece. El clásico y patético cliché flotó en el aire, un testimonio de la profundidad de su engaño. La mirada de Victoria se movió del rostro culpable de su esposo a la mujer que ahora se ponía de pie lenta y deliberadamente. Isabela era más alta de lo que Victoria había imaginado. Su presencia imponente, sus ojos verdes, fríos y evaluadores. Se pasó una mano por el vestido, alisando una arruga inexistente, un gesto de pura y sin adulterar arrogancia. ¿No lo es?,
La voz de Isabela era como miel con arsénico. A mí me parece que tu esposo buscaba un poco de consuelo. Las presiones de un imperio multimillonario, ya sabes, pueden ser tan agotadoras. La condescendencia en su tono fue un golpe físico. Victoria sintió que la sangre se le escurría del rostro. Los lirios, antes un símbolo de su amor y celebración, ahora se sentían como una corona funeraria en su mano. «Sal de mi silla». La voz de Victoria era un susurro ronco, apenas audible. Isabela levantó una ceja perfectamente esculpida. «¿Tu silla? Querida, este es el asiento del poder, y como puedes ver, actualmente está ocupado». «¡Eduardo!». La voz de Victoria se quebró, y finalmente miró a su esposo, sus ojos suplicándole que lo negara, que lo arreglara, que la despertara de esta pesadilla viviente. «Dile que se vaya». Eduardo se pasó una mano por el cabello, su rostro una máscara de confusión. Miró a su devastada esposa embarazada y a su fríamente compuesta amante. El silencio en la habitación era un infierno rugiente, consumiendo los últimos vestigios del cuento de hadas de Victoria. «Isabela», dijo Eduardo finalmente, su voz tensa, «quizás deberías irte». Isabela soltó una risa baja y gutural. «¿Irte? Pero si estábamos llegando a la mejor parte, ¿verdad, Eduardo? La parte en la que me dices cómo vas a dejar esta reliquia de matrimonio, y finalmente estar con una mujer que entiende tu mundo, tu ambición». «¡Ya basta!», Eduardo espetó, un destello de ira en sus ojos. Pero el daño ya estaba hecho. Las palabras, una vez pronunciadas, no podían ser desdichas. Colgaron en el aire, venenosas e irrefutables. Victoria sintió un dolor agudo y punzante en el abdomen. Jadeó, llevándose la mano al vientre. La habitación comenzó a dar vueltas. La vista panorámica de la ciudad, difuminándose en un caleidoscopio de luces burlonas. «¡Victoria!», gritó Eduardo, dando un paso hacia ella. «No me toques», susurró ella, las palabras cargadas de un dolor tan profundo que era casi una fuerza física. Dio un paso atrás, luego otro, sus ojos sin apartarse de los suyos. No lo vio como el hombre que amaba, el padre de su hijo, sino como un extraño, un mentiroso, un traidor. Con una fuerza que no sabía que poseía, se dio la vuelta y huyó. No oyó a Eduardo llamándola por su nombre, no oyó la risa despectiva de Isabela. El único sonido era el latido frenético y aterrorizado de su propio corazón, un redoble que marcaba el final de su mundo. Salió tambaleándose de la oficina, pasando junto a una horrorizada Margarita, que se apresuró a su lado. «Señora del Olmo, ¿está bien? Déjeme llamar a alguien». Pero Victoria negó con la cabeza, apartándola. Corrió hacia el ascensor, su aliento saliendo en sollozos entrecortados. Cuando las puertas se cerraron, vislumbró por última vez a Eduardo, de pie en el umbral de su oficina, su rostro un retrato de desesperación. Pero era demasiado tarde. El cristal se había roto en pedazos, demasiado pequeños, demasiado afilados para volver a unirse. El cuento de hadas había terminado, y en su lugar había comenzado una realidad brutal e implacable. La realidad de una esposa embarazada, un esposo infiel y una amante que no solo le había robado a su hombre, sino que también se había atrevido a sentarse en su silla. Se había declarado una guerra en esa opulenta oficina, y Victoria, con su hijo nonato como único aliado, sabía que tenía que contraatacar. La ingenua chica que creía en los cuentos de hadas había desaparecido. En su lugar, una mujer despreciada y decidida
estaban haciendo lenta y dolorosamente. El ascensor descendió, una jaula metálica, haciendo que Victoria cayera a un mundo que ya no tenía sentido. Cada piso que pasaba era una capa de su vida que se despojaba. El ático, su hogar, ahora se sentía como un mausoleo dorado de sueños rotos. El futuro que ella había construido con tanto cuidado, con tanto amor con Eduardo, era ahora un montón de escombros a sus pies. Salió tambaleándose al bullicioso lobby de Corporación del Olmo, un fantasma con un vestido de maternidad de diseñador. Los guardias de seguridad, que solían saludarla con sonrisas deferentes, ahora la miraban con una mezcla de lástima y confusión. Ella los ignoró, abriéndose paso por las puertas giratorias y saliendo al ruido discordante de la ciudad. La cacofonía de sirenas, bocinas y el parloteo interminable de la gente contrastaba fuertemente con el silencio ensordecedor de su corazón. No sabía a dónde iba. Simplemente caminó. Sus pies la llevaron sin rumbo por las concurridas calles de Manhattan. La ciudad que una vez se había sentido como un patio de recreo, ahora se sentía como un laberinto. Cada esquina, un recordatorio de un recuerdo ahora manchado por la traición. Un bistró donde tuvieron su primera cita, un parque donde le propuso matrimonio, un teatro donde compartieron su primer beso público. Cada recuerdo era una nueva puñalada de dolor. Su teléfono vibraba incesantemente en su bolso. Eduardo, el nombre en la pantalla, antes una fuente de consuelo y alegría, ahora encendió una nueva ola de náuseas. Ella lo ignoró, dejando que las llamadas fueran al buzón de voz. Cada llamada perdida un pequeño acto de desafío, una pequeña recuperación de su yo destrozado. Finalmente, sus piernas cedieron. Se encontró frente a una pequeña galería de arte independiente en la colonia Roma, un lugar que no había visitado desde que su vida había sido consumida por el torbellino que era Eduardo del Olmo. Era un mundo lejos de las subastas de arte de alto riesgo y alta sociedad que ahora frecuentaba. Este era un lugar de talento crudo y sin pulir. Un lugar donde el arte era una pasión, no un inocente. Entró. El familiar aroma a pintura al óleo y trementina. Un bálsamo extrañamente reconfortante para su alma herida. La dueña de la galería, una mujer bohemia de rostro amable llamada Clara, que había sido mentora de Victoria en sus inicios profesionales, levantó la vista de su escritorio. Victoria, Dios mío, ha pasado mucho tiempo, dijo Clara, su sonrisa cálida y genuina. Pero luego vio el rostro de Victoria, el rímel corrido por las lágrimas, la mirada atormentada en sus ojos. La sonrisa desapareció, reemplazada por una expresión de profunda preocupación. Mi querida, ¿qué pasa? Pareces haber visto un fantasma. Peor, susurró Victoria, su voz temblorosa. He visto la verdad. Y allí, entre los lienzos de artistas aspirantes, la historia de la fea cara oculta de su vida perfecta comenzó a brotar. Le contó a Clara todo. El aniversario, la sorpresa, la escena en la oficina, la mujer en su silla, la sonrisa de suficiencia, las palabras devastadoras. Habló hasta quedarse ronca, hasta que las lágrimas se secaron, dejando un dolor hueco en su pecho. Clara escuchó pacientemente, su expresión una mezcla de simpatía y una tranquila ira hirviente. Cuando Victoria terminó, Clara le tomó la mano, su tacto firme y reconfortante. Hombres como Eduardo del Olmo, dijo Clara, su voz llena de una sabiduría cansada.
construyen imperios de cristal y acero, pero sus corazones a menudo están hechos de algo mucho más frágil, mucho más corruptible. Y mujeres como Isabela Montes son los buitres que rodean esos imperios, esperando un momento de debilidad. ¿Qué hago, Clara?, preguntó Victoria, su voz llena de una súplica desesperada. No tengo nada. Mi vida, mi hogar, mi futuro, todo estaba ligado a él. Te tienes a ti misma, Victoria, dijo Clara con fiereza. Y tienes esa preciosa vida dentro de ti. Eso no es nada. Eso es todo. Las palabras de Clara, simples pero profundas, resonaron profundamente dentro de Victoria. Por primera vez desde que había huido de esa oficina, una pequeña chispa de algo más que desesperación parpadeó dentro de ella. Era una chispa de ira, de una lucha que no sabía que tenía dentro. Mientras tanto, de vuelta en Corporación del Olmo, Eduardo estaba en un estado de pánico frenético. Después de que Victoria huyera, se había vuelto contra Isabela. Su voz un gruñido bajo y peligroso. «¡Largo!», había dicho, su rostro pálido por una mezcla de furia y miedo. Isabela, por primera vez, pareció desconcertada. Había esperado una reacción diferente. Había esperado que él la eligiera finalmente de manera decisiva. Eduardo, querido, había ronroneado, tratando de recuperar el control de la situación. Esto es una bendición disfrazada. Ahora podemos estar juntos abiertamente. ¡Juntos!, Eduardo se había reído, un sonido áspero y sin humor. No hay nosotros. Nunca iba a haber un nosotros. Fuiste una distracción, un error. Las palabras golpearon a Isabela como una bofetada. Su compostura cuidadosamente construida se desmoronó, revelando el orgullo crudo y herido debajo. ¿Un error? No soy un error, Eduardo. Soy tu igual. Soy la que te entiende, la que te desafía, no esa muñequita mojigata con la que te casaste. No te atrevas a hablar de ella, había rugido Eduardo, su voz resonando en la cavernosa oficina. No sabes lo primero de ella. Sé que es débil. Isabela había escupido, sus ojos brillando con un fuego venenoso. Y sé que volverás arrastrándote a mí. Siempre lo haces. Con eso, había salido furiosa de su oficina, dejando un rastro de perfume caro y promesas destrozadas. Ahora, solo en su oficina, el silencio era una manta sofocante. Miró la caja bento derramada, los lirios esparcidos, los símbolos del amor de su esposa, ahora arruinados en el suelo. Una ola de autoaversión lo invadió tan intensa que casi lo puso de rodillas. ¿Qué había hecho? Había traicionado a la única persona que lo había amado incondicionalmente, a la única persona que había traído luz y calidez a su mundo frío y estéril. Llamó a su teléfono una y otra vez. Cada llamada sin respuesta era un nuevo giro del cuchillo en sus entrañas. Llamó a sus amigos, a su madre, pero nadie la había visto. Era un hombre que podía rastrear una fluctuación del mercado de valores en tiempo real. Un hombre que podía predecir el auge y la caída de las economías globales. Pero no podía encontrar a su propia esposa. Sintió una impotencia que le era totalmente ajena, un vacío aterrador donde solía estar su habitual confianza y control. No lo sabía aún, pero la tormenta que se avecinaba era mucho más grande que una disputa matrimonial. Isabela, con su orgullo herido y sus ambiciones frustradas, no era una mujer con la que se pudiera jugar. Había sido su confidente, su socia en la ambición y su amante. Conocía sus secretos, sus vulnerabilidades, todas sus debilidades, y no iba a caer sin luchar. Tenía un plan,
una contingencia para cada eventualidad. Y la humillación que acababa de sufrir acababa de activar su plan más despiadado hasta el momento. Y Victoria, acunada en el tranquilo santuario de la Galería de Arte de Clara, también estaba experimentando una transformación. Las lágrimas habían sido derramadas. El shock comenzaba a retroceder, reemplazado por una vieja y dura claridad. Había sido una tonta, una chica ingenua jugando a disfrazarse en un mundo que no entendía. Pero también iba a ser madre, y el instinto feroz y primario de proteger a su hijo era ahora un fuego rugiente en sus venas. Miró a Clara, sus ojos ya no llenos de desesperación, sino con una resolución de acero. No se va a salir con la suya, Clara. Él cree que soy débil. Ambos lo creen, pero no tienen idea de con quién están tratando. Las líneas de batalla habían sido trazadas. Por un lado, un multimillonario consumido por la culpa y una necesidad desesperada de redención. Por el otro, una amante despreciada, armada con secretos y sed de venganza. Y en el medio, una esposa embarazada que acababa de descubrir una fuerza que nunca supo que poseía. La tormenta se acercaba, y cuando estallara, amenazaría con destruir no solo un matrimonio, sino un bloque entero. El drama acababa de comenzar, y los jugadores estaban a punto de descubrir que no hay furia como la de una mujer y una madre despreciadas. Los días siguientes fueron un torbellino de movimientos calculados y desesperación silenciosa. Victoria, con la ayuda de Clara, encontró un apartamento pequeño y discreto en un barrio tranquilo, muy lejos del opulento ático que ahora se sentía como un mausoleo de sueños rotos. Cambió su número, creando una fortaleza digital a su alrededor. Un espacio donde las incesantes llamadas y los mensajes de texto de disculpa de Eduardo no podían penetrar. También hizo una llamada crucial, una que sentaría las bases para la batalla venidera. Llamó a Arturo Solís, el abogado de divorcios más temido de la ciudad, un hombre conocido por su intelecto afilado como una navaja y su enfoque de no hacer prisioneros en los litigios. Señora del Olmo, la voz de Arturo era tranquila y mesurada por teléfono. Esperaba su llamada. Victoria se sorprendió. Sí, cuando un hombre como Eduardo del Olmo, un hombre con un patrimonio neto que rivaliza con el PIB de un país pequeño, tiene una indiscreción pública, los buitres comienzan a rondar. Yo, sin embargo, prefiero ser el águila. Victoria sintió un destello de esperanza. Necesito su ayuda, señor Solís. Quiero dejarlo, pero quiero hacerlo a mi manera. ¿Y cuáles son sus términos, señora del Olmo? Quiero ser financieramente independiente, dijo Victoria, su voz cobrando fuerza con cada palabra. Quiero asegurar el futuro de mi hijo. Y quiero asegurarme de que Isabela Montes no se beneficie de mi dolor. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Luego, Arturo Solís soltó una risa baja. Señora del Olmo, creo que este es el comienzo de una hermosa y muy rentable sociedad. El primer consejo de Arturo fue simple, pero poderoso. No se relacione con él. No conteste sus llamadas. No responda a sus mensajes. Déjelo revolcarse en su propia culpa. Un hombre desesperado comete errores, y nosotros estaremos allí para capitalizar cada uno de ellos. Y así, Victoria comenzó su nueva vida en las sombras, una vida de tranquila determinación. Volvió a visitar la Galería de Arte, no como cliente, sino como colaboradora. Comenzó a usar su conocimiento del mundo del arte, su ojo para el talento, para ayudar a Clara a curar una nueva exposición. El trabajo era una distracción bienvenida, una forma de canalizar su dolor y su ira hacia algo productivo, algo que era suyo y solo suyo. Mientras tanto, Eduardo era un hombre al borde del abismo.
El silencio de Victoria era una forma de tortura que nunca había experimentado. Estaba acostumbrado a conseguir lo que quería, a resolver problemas con una llamada telefónica o un talonario de cheques. Pero esto era diferente. Esta era una herida que no podía cerrar, un abismo que no podía cruzar. Su trabajo sufrió. Estaba distraído, irritable. Su toque de Midas parecía abandonarlo. Tomó una serie de decisiones comerciales atípicamente malas, su mente nublada por la agitación personal que lo consumía. La junta directiva de Corporación del Olmo, un grupo de hombres poderosos y despiadados que se preocupaban más por los márgenes de beneficio que por los problemas personales, comenzaba a ponerse nerviosa. Y luego estaba Isabela. Después de su dramática salida de su oficina, se había convertido en un fantasma. Todavía iba a trabajar. Su desempeño era tan impecable como siempre. Pero la fácil camaradería, las sesiones de lluvia de ideas nocturnas, los momentos robados de intimidad, todo había desaparecido. Era un bloque de hielo. Sus ojos verdes mantenían una distancia fríamente profesional. Estaba jugando un juego de espera, y Eduardo, a pesar de su perspicacia comercial, no podía descifrar su próximo movimiento. Intentó disculparse, explicar. La acorraló en su oficina una noche, su voz suplicante. «Isabela, necesitamos hablar». Ella levantó la vista de su computadora, su expresión indescifrable. «No hay nada de qué hablar, Eduardo. Tuvimos una relación profesional que cruzó una línea. Se acabó. Ahora, si me disculpa, tengo un informe trimestral que finalizar». Su frialdad era más inquietante que cualquier estallido de ira. La había subestimado su orgullo, su ambición, su capacidad de venganza. El primer movimiento en el juego de ajedrez de Isabela llegó una semana después. Se filtró un dato anónimo a un notorio columnista de chismes, un hombre llamado Marco Peña, cuyo portal en línea, El Péndulo de Peña, era el azote de la élite de la ciudad. El dato era simple, pero devastadoramente efectivo. Eduardo del Olmo, el niño de oro de los bienes raíces de Nueva York, estaba teniendo una aventura con su directora de operaciones, la formidable Isabela Montes. Saúl, historia estalló un martes por la mañana y se extendió como la pólvora. Los titulares eran picantes, los detalles adornados, pero el núcleo de la historia era cierto, y fue suficiente para enviar ondas de choque a través del distrito financiero de la ciudad. La Junta Directiva de Corporación del Olmo convocó una reunión de emergencia. Las acciones de la compañía, que ya habían estado flaqueando debido al comportamiento errático de Eduardo, se desplomaron. El escándalo era una violación del código de conducta de la compañía, una pesadilla de relaciones públicas que amenazaba con empañar la imagen cuidadosamente elaborada de Corporación del Olmo. Eduardo se encontró en el punto de mira, su vida personal repentinamente sujeta a un intenso escrutinio público. Fue acosado por los paparazzi, cada uno de sus movimientos documentado, cada una de sus expresiones analizada. El hombre que una vez había sido el rey de la ciudad era ahora su villano más célebre. En su tranquilo apartamento, Victoria leyó las noticias con una extraña sensación de desapego. Lo había esperado. Había sabido que Isabela no se rendiría sin luchar. Pero ver los sórdidos detalles de la traición de su esposo expuestos al mundo fue una nueva ola de dolor. «Esto es obra suya», dijo Victoria a Arturo Solís por teléfono, su voz fría y dura. «Por supuesto que lo es», respondió Arturo, su tono imperturbable. «Esta es una táctica clásica de tierra quemada.
Está tratando de devaluar la empresa para crear caos. Probablemente espera que la Junta destituya a Eduardo y la ponga en su lugar. ¿Lo harán?, preguntó Victoria, con un nudo de ansiedad apretándose en el estómago. Podrían, admitió Arturo. Por eso necesitamos hacer nuestro movimiento. El acuerdo prenupcial que firmaste es inquebrantable, pero también tiene una cláusula de moralidad, y tu esposo acaba de violarla de la manera más pública imaginable. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que tenemos influencia, señora del Olmo. Significa que podemos ir tras algo más que el acuerdo estándar. Podemos ir tras una parte del pastel, una parte muy grande. El plan de Arturo era audaz. Una obra maestra de maniobras legales. Presentó una demanda de divorcio en nombre de Victoria, citando adulterio y angustia emocional. Pero también presentó una medida cautelar, una acción que congelaría una parte significativa de los activos personales de Eduardo y, lo que es más importante, una parte de sus acciones en Corporación del Olmo. La medida cautelar envió una onda de choque a través de la compañía, una jugada mucho más dañina que los titulares de la columna de chismes. Indicó a la Junta, a los accionistas, que esto no era solo un divorcio desordenado. Esto era una oferta de adquisición hostil, orquestada por la esposa despreciada de su CEO. Eduardo fue tomado por sorpresa. Había esperado un divorcio tranquilo y digno, un acuerdo generoso, una ruptura limpia. No había esperado esto. No había esperado que su dulce y gentil Victoria tuviera tanta fuerza para luchar. La llamó, su voz una mezcla de ira y desesperación. Esta vez ella respondió. Su voz era fría, tranquila y completamente desprovista de la calidez que tanto extrañaba. Victoria, ¿qué estás haciendo? ¿Una medida cautelar? Vas a destruir la empresa. Eso lo hiciste tú, Eduardo, respondió ella, su voz firme. Tú e Isabela. Yo solo estoy protegiendo el futuro de mi hijo. Nuestro hijo, Victoria. Nuestro hijo. Perdiste el derecho a decir nuestro cuando te arrodillaste ante otra mujer en mi silla, dijo, las palabras afiladas y precisas. Hubo un silencio aturdido al otro lado de la línea. Él no tuvo respuesta, no tuvo defensa. Ella le había dado jaque mate. El primer movimiento se había hecho. Victoria, el peón en este juego de poder y traición, acababa de transformarse en una reina. Había tomado el control del tablero, había arrojado al rey y a su traicionero caballero a un estado de desorden. La guerra estaba lejos de terminar. De hecho, acababa de comenzar, y a medida que el polvo se asentaba de este primer movimiento explosivo, una cosa estaba clara. Victoria del Olmo no se rendiría sin luchar. Iba a quemar su reino hasta los cimientos, y de las cenizas construiría un imperio propio. La medida cautelar fue una jugada maestra. Envió a la Junta Directiva de Corporación del Olmo a una espiral. Con una parte significativa de las acciones de Eduardo congeladas, su control sobre la empresa que había construido desde cero era repentinamente precario. Los buitres, como tan elocuentemente había dicho Arturo Solís, comenzaron a rondar. Los miembros de la Junta que antes habían sido aliados leales, ahora veían una oportunidad, un vacío de poder esperando ser llenado. Y en el centro de este caos incipiente estaba Isabela Montes. El escándalo que había orquestado había salido mal de una manera que ella no había anticipado. Había tenido la intención de debilitar a Eduardo, de hacerlo vulnerable para forzar la mano de la Junta. No había esperado que Victoria tomara represalias con una maniobra legal tan devastadoramente efectiva. La medida cautelar no solo lastimó a Eduardo,
lastimó a la compañía y, por extensión, la lastimó a ella. Se encontró en una posición precaria. La Junta, aunque desconfiaba de Eduardo, también sospechaba profundamente de ella. La veían como la catalizadora de la crisis, una responsabilidad que amenazaba la estabilidad de toda la empresa. Su sueño de ocupar la silla de CEO se le estaba escapando de las manos. Desesperada por recuperar el control, Isabela hizo su siguiente movimiento. Un movimiento nacido de la soberbia y una escalofriante falta de moralidad. Decidió filtrar otra historia a Marco Peña, una historia que no solo desacreditaría a Victoria, sino que también pintaría a Eduardo como una víctima, un hombre manipulado por una esposa cazafortunas e inestable. La historia que apareció en El péndulo de Peña fue una obra maestra de ficción maliciosa. Pintaba a Victoria como una trepadora social que había atrapado a Eduardo en el matrimonio al quedar embarazada. Insinuaba una historia de inestabilidad emocional, de celos irracionales, de una mujer que usaba su embarazo como arma para extorsionar una fortuna a su sufrido esposo. El artículo fue un brutal asesinato de carácter y golpeó a Victoria como un golpe físico. Ver su amor por Eduardo, su alegría por su embarazo, transformados en algo tan feo, tan venal, fue una violación que hirió más profundamente que la traición inicial. El público, siempre voluble, comenzó a cambiar de opinión. La narrativa se invirtió. Victoria, la esposa agraviada, era ahora una arpía manipuladora. Eduardo, el esposo infiel, era ahora una figura trágica, un hombre atrapado en un matrimonio tóxico. «Esto es una declaración de guerra», dijo Arturo Solís, su voz sombría mientras leía el artículo en voz alta a Victoria en su oficina. «No solo está tratando de ganar un acuerdo de divorcio, está tratando de destruirte». Victoria, que había sido tan fuerte, tan decidida, sintió que empezaba a desmoronarse. El estrés constante, la humillación pública, el peso de su embarazo. Parte 4. El golpe de gracia y la reconstrucción. Viendo demasiado. «No sé si puedo hacer esto, Arturo», susurró, con la voz temblorosa. «Siento que me estoy ahogando». «Usted no se va a ahogar, señora del Olmo», dijo Arturo, con voz firme. «Usted va a nadar, y yo voy a ser el tiburón que nade a su lado». El equipo de investigadores de Arturo comenzó a excavar en el pasado de Isabela, buscando cualquier esqueleto en su armario, cualquier influencia que pudieran usar para contraatacar. Y lo que encontraron fue más impactante, más condenatorio de lo que jamás podrían haber imaginado. Isabela Montes, la mujer hecha a sí misma, la brillante directora de operaciones, tenía un secreto muy grande. Tenía una hija, una niña que había dado en adopción años atrás, un hecho que había borrado de su vida en su implacable búsqueda de poder y éxito. La revelación fue una bomba. Era la máxima hipocresía. Una mujer que había pintado a Victoria como una madre manipuladora. Era ella misma una madre ausente. «Esto es todo», dijo Arturo. Sus ojos brillaban con una luz depredadora. «Esta es la bala de plata». Pero Victoria dudó. Usar a un niño, un inocente, en este sórdido asunto se sentía mal. Se sentía como rebajarse al nivel de Isabela. «No quiero hacerle daño a su hija», dijo Victoria, su mano instintivamente yendo a su propio vientre. «Esto no se trata de dañar a la niña», argumentó Arturo. «Esto se trata de exponer la hipocresía de la mujer que está tratando de destruirla. Se trata de nivelar el campo de juego».
Victoria estaba desgarrada. Pero luego pensó en su propio hijo, en el mundo en el que nacería, en un mundo donde su madre estaba siendo difamada, el legado de su padre hecho pedazos. Pensó en la fría y calculadora crueldad de Isabela Montes, y su resolución se endureció. «Hágalo», dijo, con voz apenas un susurro. La historia de la hija secreta de Isabela se filtró no al sensacionalista Marco Peña, sino a un periodista serio y respetado del país. Fue un movimiento estratégico diseñado para dar credibilidad a la historia, para enmarcarla no como chisme, sino como una investigación seria sobre el carácter de una ejecutiva de alto poder. Las consecuencias fueron inmediatas y catastróficas para Isabela. La historia, una pieza profundamente investigada y escrita con sensibilidad, pintó un cuadro de una mujer tan consumida por la ambición que había sacrificado la conexión humana más fundamental. El público, que había sido tan rápido en condenar a Victoria, ahora se volvió contra Isabela con venganza. Ya no era la mujer brillante y agraviada. Era un monstruo, una Medea moderna, la FISE, la Junta de Corporación del Olmo. Ya al límite, vio sus peores temores hechos realidad. Isabela no era solo una responsabilidad, era un activo tóxico. En una decisión rápida y unánime, rescindieron su contrato, citando una violación de la cláusula de ética de la empresa. Isabela estaba arruinada. Su carrera, su reputación, su vida cuidadosamente construida. Todo se había ido. Ella había jugado con fuego y había sido consumida por las llamas. Eduardo, observando todo esto, era un hombre en crisis. Sintió una sombría satisfacción por la caída de Isabela, pero fue ensombrecida por una profunda sensación de culpa. Había creado este monstruo, había alimentado su ambición, había sido cómplice de su ascenso y le había permitido herir a Victoria de la manera más brutal imaginable. Sabía que tenía que hacer algo para expiar sus pecados, para tratar de salvar alguna apariencia del hombre que se suponía que debía ser. Convocó una conferencia de prensa, una jugada que sorprendió a sus abogados y a la Junta de Corporación del Olmo. Se paró ante las cámaras, no como el poderoso CEO, sino como un hombre roto. Confesó todo, la aventura, las mentiras, el engaño. Asumió toda la responsabilidad por sus acciones, por el dolor que había causado a su esposa, por el caos que había desatado en su empresa. Anunció que se tomaría un permiso de ausencia indefinido de Corporación del Olmo, que se centraría en su vida personal, en tratar de recuperar la confianza de la mujer que amaba. Fue un acto de contrición pública impresionante, sin precedentes. También fue un movimiento estratégico brillante. Al sacrificarse, se había adelantado a cualquier ataque posterior. Había desinflado las velas de sus detractores. Había, en un solo acto de humildad, comenzado el largo y arduo proceso de reconstruir su vida y su reputación. Victoria observó la conferencia de prensa desde su apartamento. Su corazón, una mezcla tumultuosa de emociones. Vio el dolor en sus ojos, el remordimiento genuino en su voz. Pero también vio al hombre que había destrozado su mundo. El hombre que se había quedado de brazos cruzados mientras otra mujer se sentaba en su silla. La guerra no había terminado, pero el campo de batalla se había desplazado. Isabela se había ido, Eduardo estaba humillado, y Victoria, la esposa embarazada que había entrado en la oficina de su esposo y había encontrado su vida en ruinas, estaba ahora en una posición de poder inimaginable. El futuro de Corporación del Olmo, el destino del hombre que una vez amó,
estaba ahora en sus manos. El desenlace fue completo, y de los escombros estaba a punto de nacer un futuro nuevo e incierto. La confesión pública de Eduardo fue una detonación en el corazón de la élite de la ciudad. No fue solo noticia, fue un espectáculo. El rey había abdicado voluntariamente, despojándose de su corona y armadura ante los ojos voraces del mundo. Para Victoria, viendo la transmisión desde la tranquila soledad de su nuevo apartamento, el momento fue un nudo enredado de emociones. No hubo una alegría triunfal, solo una reivindicación hueca y resonante. Finalmente había dicho la verdad, pero las palabras eran un fantasma de lo que ella había necesitado escuchar en la santidad de su vida, no en una conferencia de prensa organizada para salvar un imperio desmoronado. Siguiendo el consejo de sus pocos asesores restantes, Eduardo se desvaneció. Se retiró a la extensa finca del Olmo en Valle de Bravo, un lugar que no había visitado voluntariamente desde el funeral de su padre. La magnífica mansión de tejas de cedro, generalmente un centro de galas de verano, era ahora un cavernoso salón de silencio. Vagaría por sus habitaciones vacías, el aire del mar denso con el olor a tierra y arrepentimiento. Se encontraba parado en el antiguo estudio de su padre, rodeado de libros encuadernados en cuero sobre ética y filosofía, libros que una vez había descartado como reliquias de una época pasada. Vio al hombre. Su padre era estricto, con principios, un constructor de legados, no solo fortunas. El reflejo que le devolvía la mirada desde las ventanas oscuras era un extraño pálido y atormentado. Este exilio autoimpuesto no fue unas vacaciones, fue una penitencia, un intento desesperado y solitario de encontrar al hombre que se suponía que debía ser, el hombre que Victoria había creído que era una vez. De vuelta en Manhattan, el vacío de poder en corporación del Olmo se había convertido en un vórtice. La sala de juntas de emergencia era un teatro de pánico apenas disimulado. Las lealtades, una vez forjadas en acero y selladas con costosas cenas de carne, eran ahora tan frágiles como el cristal. Susurros de adquisiciones hostiles y revueltas de accionistas se deslizaban por los pasillos. Eran un barco sin capitán haciendo agua, y los tiburones estaban rondando. «Estamos sufriendo una hemorragia de valor», refunfuñó Lorenzo Mejía, un miembro de la Junta gordo y perpetuamente sudoroso, que había estado en la empresa durante 3 décadas. La admisión pública de Eduardo fue un desastre. Nos hizo parecer débiles, sin rumbo. «Lo que nos hizo parecer es lo que somos», replicó otro, un ejecutivo más joven y más agudo llamado Chen. Esta podredumbre comenzó en la cima. El asunto de Isabela Montes lo demuestra. Fue en esta guarida de lobos que el abogado Arturo Solís hizo su movimiento. Solicitó una audiencia formal para su cliente, Victoria del Olmo, con la junta directiva completa. La solicitud fue recibida con incredulidad, luego con sospecha. «¿Qué quiere?», exigió Mejía por una conferencia telefónica. ¿Desangrarnos? ¿Pararse sobre el cadáver corporativo y recoger los huesos limpios? Estamos legalmente obligados a escucharla. La voz de Arturo cortó la estática, fría y afilada como un bisturí. Y les aseguro, caballeros, que querrán escuchar lo que ella tiene que decir. Desesperados por cualquier apariencia de salvavidas, estuvieron de acuerdo. Los días previos a la reunión fueron un crisol para Victoria. La humillación pública de los artículos de Isabela había dejado cicatrices, y la idea de enfrentarse a esa sala de hombres poderosos y críticos era aterradora. Las dudas la carcomían en las horas tranquilas de la noche. «No puedo hacer esto, Clara», confesó una noche.
sus manos descansando sobre su creciente vientre, como para sacar fuerza de la vida interior. Soy una curadora, no una CEO. Me devorarán viva. Clara, siempre su ancla, tomó las manos de Victoria. Esperarán a la esposa llorona. Esperarán a una víctima. Usted no les dará eso. Les dará a la madre del futuro de esta empresa. No está luchando por usted, Victoria. Está luchando por Theo. El nombre, el que habían elegido para su hijo, era un talismán. Con Arturo Solís entrenándola en derecho corporativo y Clara reforzando su espíritu, Victoria se preparó. Estudió detenidamente informes financieros, análisis de mercado y planos de proyectos estancados. Descubrió un fuego en su vientre que no sabía que tenía, una curiosidad intelectual y una mente estratégica que había sido adormecida por una vida de lujo cómodo. Ya no era solo la esposa de Eduardo del Olmo. Estaba convirtiéndose en sí misma. El día de la reunión, eligió su armadura con cuidado. Un vestido azul marino simple y elegante que no ocultaba su embarazo, sino que lo enmarcaba con dignidad. Un solo collar de perlas de su abuela, su único adorno. Flanqueada por Arturo y Clara, entró en la sala de juntas en el piso 50 de la Torre del Olmo. El aire era denso con tensión y colonia cara. Una docena de pares de ojos que iban desde escépticos hasta abiertamente hostiles rastreaban cada uno de sus movimientos mientras tomaba su lugar a la cabecera de la larga mesa de caoba, en el mismo asiento que Eduardo solía ocupar. Lorenzo Mejía la miró como si fuera un insecto para ser aplastado. Ella dejó que el silencio se prolongara por un momento, encontrando cada una de sus miradas, la suya tranquila e inquebrantable. Luego comenzó a hablar. Su voz clara y firme llenó la habitación. No mencionó la aventura. No habló de traición. Habló de legado. Durante 50 años, comenzó. Corporación del Olmo ha sido un titán de la industria, un símbolo de la ambición de Nueva York. Pero en los últimos meses, hemos perdido nuestro camino. Hemos priorizado la ganancia sobre el principio, la expansión sobre la ética. La fundación que construyó mi suegro ha sido comprometida no por las fuerzas del mercado, sino por un déficit moral. Ella expuso una visión que los dejó atónitos en silencio. Habló de girar hacia la arquitectura verde sostenible, de crear asociaciones comunitarias en los vecindarios que desarrollaron, de establecer una cultura corporativa transparente, donde la integridad no fuera solo una palabra en una declaración de misión, sino una métrica medible. Presentó propuestas detalladas, análisis de costo-beneficio y un claro plan hace 5 años. Ella no era emocional. Era quirúrgica, informada y absolutamente convincente. Lorenzo Mejía, incapaz de contener su desdén, finalmente interrumpió. Todo esto es muy idealista, señora del Olmo. Pero este es el mundo real. ¿Qué quiere exactamente de nosotros? ¿Un acuerdo más grande? ¿Un fondo de conciencia? Victoria se encontró con su mirada condescendiente, sin inmutarse. Lo que quiero, señor Mejía, es el futuro. Se levantó lentamente. Su presencia dominaba la sala. Las acciones que están actualmente congeladas bajo la medida cautelar representan una participación significativa en esta empresa. Mi hijo, el heredero del nombre del Olmo, algún día heredará esas acciones. Estoy aquí hoy no para derribar esta empresa, sino para reconstruirla. Estoy aquí para proteger el derecho de nacimiento de mi hijo. La sala se quedó en silencio. La mención de su hijo, el heredero indiscutible, cambió la dinámica de poder por completo. No tengo ningún deseo de ser CEO, continuó, dando su golpe maestro, pero ocuparé un asiento en esta junta.
Desde esa posición, supervisaré la implementación de esta nueva visión. Y tengo un candidato para proponer como CEO, Daniel Chen. Un hombre de integridad, experiencia y un hombre que sé que tiene el respeto de esta sala. Chen, el joven ejecutivo, pareció completamente conmocionado. Entonces, un lento aspecto de comprensión y respeto amaneció en su rostro. Victoria no solo había venido con un plan, había venido con una alianza. Había superado en maniobras a todos y cada uno de ellos. La votación, cuando se convocó, fue una mera formalidad. Fue unánime. Victoria del Olmo había entrado en la guarida del león y había emergido como su líder. Las noticias viajan rápido en el mundo de las altas finanzas. En Valle de Bravo, Eduardo recibió una llamada de un conmocionado Lorenzo Mejía. Escuchó, con los nudillos blancos mientras agarraba el teléfono, cómo Mejía le relataba los acontecimientos de la reunión. Cuando la llamada terminó, Eduardo no sintió ira. No sintió resentimiento. Sintió un asombro profundo y humillante. La gentil mujer amante del arte con la que se había casado, la mujer a la que había traicionado y subestimado tan descuidadamente, acababa de salvar el legado de su padre, de su propia necedad. Ella no había destruido su reino, lo había fortificado, lo había rehecho a su propia imagen más fuerte. Unas semanas más tarde, mientras las primeras hojas carmesí del otoño comenzaban a caer, Victoria dio a luz a Theodore Theo del Olmo. Al abrazarlo por primera vez, sintió una paz que borró los últimos vestigios de la tormenta. Todo el dolor, toda la lucha, todo había llevado a este milagro perfecto y diminuto en sus brazos. Eduardo se enteró de la noticia por Arturo Solís. Un único mensaje de texto formal. Condujo de regreso a la ciudad. Un hombre vaciado por la culpa y electrizado por una esperanza frágil y aterradora. La encontró en una habitación estándar en la sala de maternidad. El reluciente horizonte de la ciudad, un telón de fondo para una escena de tranquila intimidad. Hizo una pausa en el umbral, un fantasma en el festín. Ella no llevaba nuria ni estaba rodeada de lujosos ramos. Era solo Victoria, sosteniendo a su hijo. Su rostro iluminado por una luz suave, irradiando una fuerza y serenidad que le robaron el aliento. «Él es hermoso», susurró. Su voz se quebró. Las palabras se sentían irremediablemente inadecuadas. «Sí», respondió Victoria, su voz suave pero firme. «Lo es». Ella no le pidió que se acercara. Ella no le ofreció que sostuviera a su hijo. El espacio entre ellos era un abismo de kilómetros de ancho y brazas de profundidad, lleno de los restos de su pasado. Eduardo se quedó allí, un rey en el exilio, mirando a las dos personas que eran todo su mundo, sabiendo que no tenía derecho a ninguna de ellas. El ajuste de cuentas había terminado. El drama se había desvanecido. Este momento tranquilo, doloroso e incierto era todo lo que quedaba. No era un final. Era el primer día aterrador de un viaje largo y arduo hacia un amanecer que solo podía rezar para que algún día fuera lo suficientemente digno de ver. Historia de Victoria del Olmo es un crudo recordatorio de que las traiciones más profundas a menudo pueden forjar la fuerza más inquebrantable. Hemos viajado con ella desde las vertiginosas alturas de una vida de cuento de hadas hasta las profundidades aplastantes del desamor, y la hemos visto levantarse de las cenizas, no como una víctima, sino como una vencedora. Su lucha no fue solo por ella misma, sino por el futuro de su hijo por nacer, un testimonio del poder feroz e inquebrantable del amor de una madre. Pero la pregunta sigue siendo,
¿Puede un amor tan brutalmente destrozado repararse alguna vez? ¿Puede Eduardo, un hombre despojado de su orgullo, ganarse verdaderamente la redención a los ojos de Victoria y a los nuestros? Si el viaje de resiliencia y renacimiento de Victoria te ha conmovido, si el drama del imperio del Olmo te ha cautivado, muestra tu apoyo. Dale a me gusta a este video, compártelo con otros que aprecian una historia de fuerza contra viento y marea, y suscríbete a nuestro canal para más historias de amor, pérdida y el indomable espíritu humano. Tu participación nos ayuda a sacar a la luz más historias como esta. ¿Qué crees que debería hacer Victoria a continuación? Deja tus pensamientos en los comentarios a continuación.